Buenas noches, una vez más, bienvenidos a Porvenir, ideas para el país que queremos. Y hoy vamos a debatir sobre el desarrollo de la Argentina. Un premio Nobel de Economía dijo alguna vez, o dicen que dijo, que había 4 categorías de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina. Se refería a que nosotros hace décadas, hace mucho tiempo, que estamos siempre a punto de dar el salto al desarrollo, tanto que a veces ni nosotros nos lo creemos. ¿Están dadas las condiciones hoy para dar ese salto? ¿Qué más debemos hacer? De eso vamos a hablar en lo que queda del programa. Claro, porque eso le vamos a preguntar y vamos a debatir con el investigador del CONICET, Roberto Bizán, con la directora del Centro de Economía Regional y Experimental, Victoria Yarizo, y con el presidente de la Asociación Argentina de Economía Política, Fernando Navajas. A los tres, muchas gracias por estar acá. Gracias. Pero antes de empezar a escucharlos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? A ver. Hay un lugar común que dice que Argentina está condenada al éxito. Esa idea se sustenta en la premisa de que el país a comienzos del siglo XX era rico y declinó. Pero como si se tratara de un designio divino, volveremos a ocupar ese lugar de privilegio. Sin embargo, la idea de una Argentina potencia es una ilusión que nunca termina de concretarse. Muchos creen que el mejor camino para llegar al desarrollo es la industrialización. Pero las industrias argentinas no logran ser del todo competitivas. Y hoy, lo que más exporta son granos y autos. El camino al desarrollo es sinuoso y complicado, y no todos tienen la misma receta. A grandes rasgos, los liberales defienden políticas generales que impacten a todos los sectores. Los desarrollistas, en cambio, son más proclives a estímulos directos y específicos. El liberal prefiere abrir el mercado para que las empresas tengan que enfrentarse a la competencia global y sobrevivan las más aptas. El desarrollista, en cambio, está convencido que la competitividad se genera con tiempo y esfuerzo, y que hay que ser selectivo en la asignación de recursos. Algunos creen que el camino al desarrollo se logra con empleo de calidad. Para otros, con mejores políticas educativas. Están quienes creen en la innovación y el emprendimiento, en la necesidad de recuperar liderazgo público y privado y fortalecer el rol del Estado. Y lo más probable es que se precise de varios de esos componentes. Pasan los años y los gobiernos y no logramos desarrollarnos por completo. Por eso, ¿qué necesita Argentina para insertarse en el mercado internacional? Esta es la pregunta: ¿qué necesita Argentina para insertarse en el mercado internacional? Van a tener un minuto para responder cada uno. Vamos a empezar en este orden, pero quiero decirles que si se pasan del minuto, está comprobado que tienen 75 años de mala suerte. Me gusta mucho hacer este chiste. Es cierto que es un chiste, pero yo no me arriesgaría. No sé, vamos probando. Roberto, empezamos por acá. Bueno, ¿qué necesitamos? Primero, cierto grado de optimismo respecto a dónde está el mundo por 2 cosas. Más allá de la reconfiguración de China y los países asiáticos que vienen creciendo a una velocidad de consumo de cosas que nos interesan a nosotros. Parece que en los últimos 5 años ha habido otro saltito en la tecnología internacional. Y hay una brutal convergencia en las tecnologías electrónicas con las biotecnologías. De hecho, hace 5 años, 4 años, apareció una nueva técnica que va a revolucionar el mundo de la biología. ¿Por qué digo que esto a nosotros nos plantea un escenario totalmente distinto? Porque nosotros tenemos alguna base biológica y biotecnológica importante, y porque además, con Arito, Mochila, apareció una generación de gente que hace software de cierta relevancia internacional, lo cual la mesa está puesta. Ahora, ¿nos invitaron? No, la verdad que no. Tenemos que entrar, y eso es un problema interno. Con lo cual ahí empiezan a plantearse como el eje de este programa, que es las condiciones de la estructura productiva interna para poder acceder a ese mercado, no solo la estructura, sino también todas las condiciones monetarias de las que seguramente se va a hablar. Yo diría que ese es el escenario en el cual nosotros estamos montados para ingresar al mundo. Un mundo mucho más abierto, mucho más peleado y un mundo mucho más interdependiente que nos está dando técnicamente una ventana de oportunidad para ingresar. La respuesta está de nuestro lado, en buena parte. No nos invitaron, dice Roberto. Victoria, tu minuto. Bueno, yo creo que sí nos invitaron, pero que por algún motivo no logramos entrar.
Y cuando nos preguntamos qué necesitamos para entrar al mercado internacional, pienso, lo primero que necesitamos es continuidad en las políticas que se aplican, predecibilidad. En la Argentina, cada gobierno que viene es deshacer y arrancar de nuevo. Necesitamos financiamiento, necesitamos un gobierno activo buscando acuerdos comerciales para que las empresas puedan salir al mundo. En Argentina, por ejemplo, tenemos 120.000 empresas industriales, de las cuales exportan menos de 8.000 empresas, y las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas son poco y nada, y cuando uno se pregunta por qué no pueden exportar, porque no tienen competitividad, porque no invierten, porque no tienen tecnología, porque trabajan con tecnología atrasada y no pueden competir en el mundo. Es cierto que muchas de las cosas que se hacen falta las tiene que mejorar la propia empresa, pero también necesitamos un marco macroeconómico, necesitamos un montón de condiciones, logística, infraestructura que no se están dando. Me parece, como dice Roberto, que es cierto que hoy el mundo abre una oportunidad porque podés exportar servicios, podés exportar software, podés exportar muchísimas cosas donde Argentina tiene capital humano y potencial para desarrollar. O sea, ya no estamos más en una etapa donde hay que invertir muchos años y mejorar muchos procesos para lograr entrar al mundo. Podemos entrar ya. No entramos, dice Victoria. Fernando, tu minuto. Bueno, yo creo que es un poquito una cuestión de grado. A mí me parece que desde tiempos atrás y pasando por distintos momentos, nosotros estuvimos y estamos en el mercado internacional con distintos grados de acercamiento. Uno dice los mercados internacionales. Los mercados internacionales son, de un lado, un conjunto de instituciones globales y mundiales a los cuales uno tiene que esencialmente conformar para poder estar ahí. Estoy hablando, Argentina ha estado en el G20, pero sacando eso, ha estado bastante afuera de lo que son las reglas de juego de la normativa internacional. Entonces hay todo un primer tema de aproximación que se ha estado mejorando mucho en la Argentina últimamente, que es ese de entrar en los distintos foros, que es de una manera diferente, estratégica, conveniente para el país. Luego están lo que yo diría son los requisitos nuestros para poder entrar. Y ahí hay una cuestión en donde podemos discutir cuál es el estatus de las importancias, de las restricciones, si vos querés, que tenemos que levantar para que eso sea posible. Yo mencionaría básicamente dos, que son probablemente las más mencionadas, pero también las más basadas en estudios, en términos de lo que está limitando la Argentina. Uno es la cuestión del acceso a los mercados de capitales, que no por algo es una de las primeras cosas que se empezó a hacer en este nuevo gobierno, digamos, de conformar a una situación de acercamiento, porque es muy difícil que vos comercies con un resto del mundo si vos no tenés relaciones financieras adecuadas. Y la otra es la cuestión de infraestructura, que me parece que es fundamental. La infraestructura para el acceso a los mercados en un sentido de lo que yo llamo el hardware y el software de la infraestructura, que involucra muchas cosas y que creo que es lo que nosotros tenemos que estar pensando para la integración. O sea, estratégicamente entonces es pensar en las instituciones de acceso, la forma en la cual nosotros nos vamos a posicionar estratégicamente, cuáles van a ser nuestras estrategias comerciales, financieras, etcétera. Y sobre todo luego lo que nosotros podemos hacer en términos del hardware y el software de nuestra propia cuestión, con los mercados financieros, yo te diría, levantando el grado de nuestro acceso a los mercados financieros de una manera más inteligente. A los tres les pregunto, ¿el camino del desarrollo es la industrialización? Me hace ruido. Te hace ruido. Me hace ruido la palabra industrialización, porque cuando yo voy a una industria lo que veo es que la categoría tradicional de lo primario, la industria y los servicios empezó a borrarse. Entonces, la industria hoy subcontrata servicios y terceriza en buena medida. El campo es una red de servicios y los servicios, le hace el supermercado, tiene mucha industria adentro. Entonces yo cambiaría el eje de la discusión y diría, industria, más que industria, ¿qué actividad a mí me genera valor agregado? Y ahí hago una pequeña sonrisa. Esta sonrisa que tiene varios de los papers internacionales donde están buscando en qué lugar de la producción está el valor agregado y lo identifican en una punta con el diseño, la investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, y en la otra punta con la logística, el marketing y la llegada al consumidor, que es un poco lo que Fernando decía, las falencias que empezamos a visualizar en una primera ronda en ese tipo de cuestiones para ingresar al mercado internacional. ¿Y podemos, Victoria, exportar algo más que granos, autos? Claro, podemos exportar
servicios, diseño. Argentina hoy tiene potencial para exportar, por ejemplo, software. Hay toda una industria de software que está desarrollándose. O sea, somos un país muy creativo, un país donde hay un montón de empresas generando proyectos innovadores que pueden entrar al mundo, pero la realidad es que muchos proyectos arrancan y quedan ahí y no logran concretar porque falta la etapa final, falta ponerlo en práctica, falta que cierren los números, que genere rentabilidad. Pero sí, hay muchas cosas que Argentina podría estar exportando. Eduardo, ¿tenemos algún modelo de desarrollo que podamos tomar? Australia, Israel, Corea. Sí, los modelos son en realidad simplificaciones para iniciar el debate. Ningún país hace solamente una sola estrategia, pero podrías decir que el modelo coreano es un modelo basado en la industrialización y en mano de obra barata y en exportación de manufacturas, que Australia es la representación del modelo de país rico en recursos naturales que exporta recursos naturales, bienes primarios, pero también suma mucho exportaciones de servicios de alto conocimiento. Ambos países tienen muy buena educación. Después tenés, por otro lado, el modelo israelí, un país sin recursos naturales hasta hace muy poco, que solo tenía capital humano, entonces exporta básicamente conocimiento. Y luego hasta podrías hablar de un modelo viejo, el modelo de la Emilia Romagna, del norte de Italia, que está basado en pequeñas empresas, en diseño, en originalidad y que se asimila un poco a lo que serían las economías regionales basadas en el turismo. Ahora, la Argentina podría hacer algún mix de todas esas cosas, podríamos debatir los componentes, pero cuando bajás a la realidad, a los detalles, ahí ves que hay una enorme necesidad de adaptación. O sea, el modelo solo es básicamente los primeros 5 minutos del debate. ¿Se puede tomar algo de alguno de estos países, Fernando? A mí me parece que a nosotros no nos dan las cuentas y la calidad de nuestra morfología, de nuestra economía, como para decir este es el modelo. Sino que me parece que tenemos que pensar inteligentemente en cómo adaptar alguna de esas partes. El de los recursos naturales, creo que tenemos una gramática básica de una relación de recursos naturales y exportación a población que no cierra bien con los números que Australia tiene. Australia tiene un nivel de exportaciones de recursos naturales por habitante que la Argentina ni sueña, teniendo aún llamándose a sí mismo país exportador de recursos naturales. Y del otro lado, la carrera del sudeste asiático es una carrera muy difícil para un país con las dualidades y los diferenciales de productividad como el que tiene la Argentina. O sea que yo, de vuelta, creo que uno puede adaptar partes, hacer los componentes del modelo australiano útiles para usar como trampolín, como elemento de base a nuestro sector de recursos naturales en un sentido amplio. Como rompecabezas. ¿Podemos, Roberto, armar un modelo propio? Obvio que no podemos, debemos armar un modelo propio. Yo quiero volver sobre un punto que hacía Fernando sobre la categoría de recursos naturales. La verdad que la Argentina tiene la imagen de tener recursos naturales, pero vis a vis los países que se nombraron, no tiene recursos naturales en esa magnitud, excepto vaca muerta y algo de minería, etcétera, etcétera. El resto de lo que tenemos son condiciones agroecológicas relativamente favorables. Después hay que ponerle la tecnología. Hasta donde yo sé, no hay bosque de soja, tampoco de maíz. En Córdoba no hay bosque de maíz, había de peperina. Ahora lo que hubo es una tecnología sobre la que usted aprovechó esas condiciones favorables y genera un salto que es visto como natural, pero tiene poco de natural. Por eso viene mi incomodidad de lo primario. ¿Y el Estado para este desarrollo, Victoria, tiene que intervenir? Por supuesto. Si miramos todos los modelos de países, obviamente coincido que no hay una receta ni un modelo. O sea, Argentina tiene que generar su propio modelo de desarrollo y ahí es el Estado un poco el que tiene que definir hacia dónde queremos ir como país en materia de desarrollo. El desarrollismo lo hizo hace 50 años y creo que después de eso no hubo otro gobierno que se haya planteado, bueno, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Ni siquiera este gobierno, porque estamos mirando un poco, volvemos a mirar a Australia, Nueva Zelanda, volvemos a mirar países que también, Corea probó el proteccionismo, pero mientras se protegió, se industrializó. Argentina se industrializó, Argentina probó proteccionismo, apertura, probó todas las opciones y sin embargo tenemos industrias, pero no tenemos un país industrial. Entonces, me parece que acá falta la pata del Estado definiendo qué sectores van a ser los sectores en los que vamos a apostar al desarrollo. Como decía Roberto al principio, hoy la industria es un concepto mucho más amplio, ya no es solo la manufactura, la industria es el turismo, los servicios, el diseño, está
todo entrelazado dentro del sector industrial. Y bueno, entonces tenemos que terminar de entender cómo es esa dinámica. Y el Estado se fue comportando de maneras muy distintas a lo largo del tiempo. Fíjate en esta máquina del tiempo. La promoción del desarrollo implicó la construcción de la infraestructura física, los caminos, las postas, los ferrocarriles, implicó traer la fuerza de trabajo de Europa e implicó también crear condiciones para que lleguen capitales al país y por lo tanto se articulan los 3 factores de la producción: tierra, trabajo y capital. Una etapa importante en el cambio de orientación se produce en la década del 90. Una corriente mundial consideró que era necesario dejar en manos del mercado el desarrollo de la sociedad capitalista y que por lo tanto las fuerzas del mercado iban a ser aquellas que permitirían el mayor desarrollo de la sociedad, que los estados eran asfixiantes y que por lo tanto había que privatizar, había que desregular. No existió otro modelo mundial en el cual, por ejemplo, el Estado se desprendiera de todas las empresas públicas existentes en ese momento. Este tercer momento, que implica mayor protagonismo de la ciudadanía, de los movimientos sociales, una mayor intervención de las organizaciones en la producción de las políticas públicas, puede llevar a que tengamos un mejor Estado. Y la pregunta es si el Estado tiene que garantizar lo mismo para todos o hay que buscar algo un poco más direccionado. ¿Roberto? Convengamos que el pasado era más fácil, porque el Estado intervenía sobre la estructura económica productiva pensando en la industria y le pedía a la industria tecnología, le pedía empleo y le pedía cerrar el bache externo y un poquito de energía. Ahora, si la pregunta se la hace hoy hacia el futuro, lo que el Estado se va a encontrar es que hay subsectores que le van a dar tecnología, otros subsectores que le van a dar energía, que no son los energéticos incluso convencionales, porque entraron las bioenergías. Otro sector le va a dar empleo y no le va a dar competitividad. Entonces me parece, y además le va a pedir cada uno de estos subsectores determinados bienes públicos, algunos más de tecnología, otro más de protección social, otro más de cumplimiento de contrato, otro más de institucionalidad. Yo diría, para redondear, estamos necesitando un Estado orfebre. O sea, alguien que ve la pieza de metal o de mármol, la imagina y la va cincelando de a poco de acuerdo a las necesidades. Que sí es un poquito lo que uno encuentra cuando mira las experiencias que Eduardo decía o que Fernando también comentaba. Un Estado, artesano. Un artesano. Muy bien. Fernando, ¿es así? ¿Antes era un poco más fácil? Bueno, yo creo que sí. Estoy básicamente de acuerdo. A mí me parece, de todas maneras, que estamos un poquito de vuelta de posiciones bastante antagónicas sobre si tenemos que ir a una horizontalidad ciega o si tenemos que ir a una elección de sectores con nombre y apellido, con mucha intuición. Ambos paradigmas hoy en día están en cuestionamiento. Eduardo, ¿tenés una consulta para los invitados? Me parece que no nos deberíamos enfocar tanto en el tema sectores, como bien decía Roberto, sino más bien en actores. O sea, cuando uno piensa en políticas direccionadas, lo primero que se le viene a la cabeza, incluso en el discurso oficial en los últimos años, es pymes. Hay políticas para pymes. Las pymes no son sectoriales, pero son actores que tienen un acceso diferencial, les cuesta más. Entonces la pregunta es si vale la pena, si tiene sentido, dado los riesgos de captura por grupos de interés, etcétera, tener acción afirmativa, políticas direccionadas al estilo de acción afirmativa para ciertos actores, regiones, ciertos productores, producciones que tienen mucha potencialidad pero tienen mucho riesgo, innovadores. A eso me parece que se dirige hoy la discusión sobre si tenemos que tener políticas verticales o dejar que todo el mundo se arregle con las horizontales. ¿Victoria? Sí, me parece que muchas veces en la búsqueda de sectores también los gobiernos han caído en favorecer sectores que no necesariamente son los que te van a llevar a un desarrollo o los que estratégicamente convienen, sino esas decisiones han estado forzadas por intereses políticos o por otro tipo de intereses que no
no son los intereses del país. Entonces, en la búsqueda de sectores siempre asusta un poco esto de definir un sector estratégico. Y también creo que es cierto, dentro de cada sector tenés subsectores que de pronto hay que apuntalar. Pero por otro lado, siempre está la discusión de qué hacemos con aquellos sectores que supuestamente no son competitivos. Muchas veces se pone el caso, por ejemplo, sector textil. La Argentina no tiene una industria textil supuestamente eficiente que compita en el mundo, entonces, por lo tanto, ¿por qué vamos a favorecerla? Sin embargo, detrás de muchas de esas industrias hay mucha gente trabajando que de un día para el otro no pasa a hacer otra actividad. Entonces, se necesita un Estado presente, no solo buscando sectores, actores estratégicos, sino además definiendo, bueno, ¿qué hacemos con todos estos otros actores o sectores que hoy están muy atrás, muy marginalmente, que quizás deberían hacer otra actividad, pero que no podemos tampoco dejarlos desprotegidos? Pero más que hacer otra actividad, no se puede hacer lo posible para que esas actividades sí funcionen, porque hay especialistas en esas actividades. Además. Fernando. Sí, yo creo que sí. La visión esta que estaba diciendo hace un rato trata de un poco de reconocer de que vos en realidad en la estructura productiva, hoy en el mundo y en la Argentina en particular, tenés una tremenda heterogeneidad. Y cuando yo hablo de heterogeneidad, no estoy hablando de heterogeneidad entre sectores, no estoy hablando de heterogeneidad dentro de un propio sector. Vos en la Argentina tenés empresas en el sector textil muy productivas y probablemente en condiciones de exportación. Yo creo que es esa dimensión y lo que eso nos obliga a tratar de bajar, a tratar de buscarle más granularidad, como decimos los economistas ahora, a la información y al problema que tenemos para tratar de eventualmente entenderlo. Me parece que eso es fundamental para la cuestión, sobre todo porque entender los elementos que hacen a la dualidad productiva o a los diferenciales o a la heterogeneidad productiva. La economía es heterogénea por definición. Cuando vos abrís las cuentas nacionales, nosotros los economistas lo hacemos y tratamos de medir valor agregado por empleado, nivel de actividad, tenés grandes diferenciales. En toda América Latina el sector agropecuario está en el fondo de la productividad, en el nuestro está arriba de todo. Es una cosa, junto con el sector de hidrocarburos o alguno de los avanzados. Y ahí yo creo, pero eso no nos alcanza, ¿no? Tenemos que tratar de buscar y de tratar de entender las fuentes de la diversidad y de la heterogeneidad y de lo que eso maneja. ¿Puedo hacer una pregunta? Haga nomás. Si tuvieran que elegir ahora, si tuvieran la potestad de hacerlo, ¿qué promoción vigente dejarían de hacer y qué sector o actor no promovido empezarían a promover? ¿Tienen alguna respuesta? ¿Sí o no? Puede ser que no lo hayan pensado. Roberto. Respuestas arriesgadas hay para todo el mundo siempre. A mí me parece que elección por sector o no sector, por agente o no agente, yo lo pondría por criterios. Y entonces, ¿en función de qué criterios? Yo diría localización, valor agregado, empleabilidad, base tecnológica. Si yo corto sectores por criterios y miro el sistema de promoción, digo, me queda un cierto flavor de que el sistema de promoción de Argentina está más mirando a mediados del siglo pasado que a mediados del siglo presente. Y en tal caso, la revisión del sistema de promoción sobre las metalmecánicas básicas o sistema de promoción sobre el sistema automotriz, electrónico y demás, lentamente y socialmente empieza a ser cuestionado y a dar paso a otro esquema de promoción a sectores que tengan otros perfiles. Y ahí me anoto con el mundo de la bioeconomía y de la biofábrica, que para algunos países, como en el caso de Alemania o en el caso de Estados Unidos, Canadá, empiezan a pensarse como uno de los vectores de industrialización del siglo XXI. O sea, capture luz, transfórmelo en biomasa, coseche monómeros y polímeros por hectárea, haga biocombustible de segunda generación y de primera, y piense en una química verde acoplado a lo que ya tenemos de industria metalmecánica básica, etcétera, etcétera. Ahí viene de vuelta la idea del Estado orfebre y del Estado con visión prospectiva. Acoto una cosita más. No sé si tiene que haber que es el Estado el que tiene que ser el ojo, que tiene que definir qué sector y qué actor. Me parece que eso tiene que surgir del diálogo con los sectores y con los actores. Porque poniendo el ejemplo, por ejemplo, de energías limpias, vas a encontrar un montón de emprendedores hoy o de pequeños proyectos que están tratando justamente de hacer esto, de captar la energía, de generar sus propias fuentes de energía en las industrias. Entonces, creo que cuando viene una empresa o un pequeño emprendimiento que tiene ganas de mejorar la productividad, de hacer algo nuevo, de exportar, de hacer
hacer algo distinto, ahí tiene que haber un Estado presente para darle una plataforma de apoyo. Pero no sé si estoy de acuerdo con esto de un Estado que es el ojo visor que define a quién voy a ayudar hoy y a quién no voy a ayudar y voy a no proteger o desproteger. De hecho, el Estado es un damero y las políticas públicas del Estado es un rompecabezas, un intríngulis. Vamos a dejar la inquietud para el próximo bloque y ya que hablo del próximo bloque, hablamos del billete que tanto vuelve locos a muchos argentinos, el dólar, en el próximo bloque, acá en Porvenir. Muchas gracias por seguir comunicándose con nosotros a través de nuestras redes y las voy a repasar. Estamos en Facebook, en TV Pública Argentina, en Twitter y en Instagram, en el mismo @TV_Pública, siempre con el hashtag Porvenir, y en la web www.tvpublica.com.ar. Y como decíamos antes, los argentinos quizás como pocos en el mundo, estamos muy pendientes del dólar, qué si baja, qué si sube, compramos, no compramos. La pregunta es, ¿influye esto en el desarrollo del país? A ver. Argentina ha sido en los últimos 30 años un banco de prueba de los distintos modelos en los cuales se fija el tipo de cambio, desde la tablita de Martínez Dios, pasando por la convertibilidad, tipo de cambio libre administrado. El gobierno hoy ha decidido una política cambiaria en la cual tenemos una flotación. Los gobiernos en general establecen ciertas bandas por donde transita el tipo de cambio, aunque no de alguna manera las determina previamente para que no haya ningún tipo de especulación financiera. Con este tipo de cambio hay sectores que le va muy bien, por ejemplo, todo lo que son la producción del centro agropecuario de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y sin embargo hay sectores como el Alto Valle de Río Negro, donde las peras y manzanas hace unos meses se regalaban en la Plaza de Mayo. Creo que muchas veces por defender solo un sector hemos tenido tipos de cambios muy altos que de alguna manera han impedido el desarrollo mucho más competitivo y mucho más armónico de otras actividades. El tipo de cambio es un factor importante, pero claramente hay que empezar a mirar otras cuestiones que hacen a las cadenas de valor, que hacen a la estructura sectorial de cada uno de estas actividades. Creo que el gran desafío del sector empresarial es quitar de nuestra estructura de costos y nuestra estructura cultural en términos de fijación de precios el tipo de cambio como el único factor relevante de la economía. ¿Es así? ¿Es el tipo de cambio un obstáculo para el desarrollo? Roberto. Puede ser un obstáculo, puede ser una oportunidad, depende cómo se mire. Digo, me parece que hay una cuestión que es el tipo de cambio monetario de la casa de cambio y otra cuestión es el tipo de cambio real de cada sector en particular que está afectado por un montón de vicisitudes que tienen que ver con regulaciones preexistentes y o con problemas estructurales. No nos olvidemos que Argentina tiene un 25% de las exportaciones con un tipo de cambio con 30 de retenciones, que es la soja. Y del otro lado hay un conjunto de situaciones estructurales que, por más tipo de cambio que tenga, no las va a arreglar. Y eso hacen a lo que decía antes Sica, en el sentido de que hay condiciones estructurales que hay que ir cambiando. En todo caso, en tal sentido, si uno considera este último punto, la pregunta suya tiene una doble respuesta. ¿Me permitiría un adelanto cambiario ganar tiempo o comprar tiempo para hacer la reforma estructural que me haga sustentable un tipo de cambio estable de largo plazo? Y quedó dando vuelta cómo vamos a pagar la deuda que estamos tomando y qué va a ocurrir cuando el viento de cola de endeudamiento eventualmente se frene. Victoria. Me parece que hay distintas lecturas con el tema del tipo de cambio. Por un lado, no hay que olvidar la historia argentina, ¿no? Que es una historia de devaluaciones, donde la gente, la población, las empresas han perdido, han ganado. Pero cuando el tipo de cambio se mueve mucho, cuando el tipo de cambio es inestable, cuando no hay predecibilidad sobre el tipo de cambio, yo creo que es un obstáculo al desarrollo
porque obstruye la planificación de la empresa, la planificación de una familia. Una empresa para invertir quiere tener como dato, o por lo menos ver un horizonte de estabilidad. Por otro lado, tampoco hay que olvidarse que en Argentina el tipo de cambio está muy atado al precio y eso no se va a cambiar simplemente por una decisión política o porque se va a cambiar a partir de años donde las cosas en la Argentina se hagan bien y uno pueda tener cierta estabilidad. Por otro lado, tampoco olvidemos que una parte importante de la producción en la Argentina se realiza o depende de la importación. Argentina importa bienes de capital, importa partes para completar el proceso de producción y todo eso se paga en dólares. Por lo tanto, cuando el dólar sube, la empresa va a ajustar indudablemente parte de sus costos porque le va a incidir y a veces ese porcentaje es alto. Y por último, sí tenemos el tema de que un tipo de cambio alto a veces te da la oportunidad de ganar competitividad, de exportar, de sustituir importaciones, pero ese efecto es corto, porque al tiempo eso se traslada a precios y en la Argentina, sobre todo, ese tiempo se terminó, porque lo pudiste tener ese tiempo cuando devaluaste y veníamos de muchos años de estabilidad. Hoy ya tenemos el aprendizaje de devaluación, inflación, entonces es muy difícil tener un tipo de cambio alto por decisión. Fernando, ¿exageramos un poco con el dólar o hay que preocuparse? Bueno, yo diría, si este programa estuviera pasando en Bélgica en este momento y hablando de desarrollo, a mí me cuesta mucho pensar de que alguien estuviera hablando del tipo de cambio, más allá de que el euro está fijo. ¿Qué pasa en la zona? No, en la zona menos también, yo diría. Pero el tipo de cambio es un tema de desarrollo. Es un tema de desarrollo. En la Argentina. Es un tema de desarrollo, yo diría, en el mundo en general. Más obsesos somos nosotros, es un tema macroeconómico al mismo tiempo. Nosotros los economistas llamamos macroeconómico un tema que tiene que ver con temas agregados de crecimiento. Después está el tema sectorial y la asignación, etcétera. Digo esto porque, y lo digo sobre todo porque el conductor del programa debe ser uno de los que más ha escrito sobre este tema en la Argentina y en el mundo. Y desde hace mucho tiempo los economistas estamos preocupados por los efectos que niveles de tipo de cambio tienen sobre el crecimiento y sobre la estructura de la macroeconomía. Me refiero al consumo, la inversión, los elementos agregados. Y yo creo que eso hace a una sana, a mí me parece, gramática del desarrollo. Lo que varios economistas han dicho es, mira, no te va a alcanzar seguramente, pero es muy difícil que vos, si no estás bien en este plano, tengas una performance que motorice el desarrollo de una manera adecuada en materia de crecimiento. A mí me parece que ese es un tema que nosotros no podemos dejar de mirar. Yo no puedo dejar de mencionar al que más ha escrito sobre este tema en la Argentina y el mundo, pero quiero saber si el tipo de cambio beneficia y perjudica a todos por igual. No, de hecho ese es todo el punto. El tipo de cambio es un promedio, es uno solo, con algunas salvedades, por ejemplo, si hay impuestos, retenciones. Y nuestra dispersión de competitividad es tan alto que pongas donde lo pongas vas a tener un tipo de cambio que es muy bueno para muchos y muy malo para muchos. Entonces, esa es parte de la razón por la cual el tipo de cambio es un problema sectorial. Ahora, en la Argentina, como la productividad de los recursos naturales, del campo en particular, es tan alta, porque es realmente muy alta, y sigue siendo muy alta porque han incorporado mucha tecnología, eso en alguna medida tiende a determinar el tipo de cambio en niveles de mayor valuación. Nuestro peso tiende a estar sobrevaluado o bien valuado la mayor parte del tiempo hasta que después se ajusta por algún problema que como no podemos exportar tanto como lo hacemos para importar, hay una crisis, sube por un tiempo, pero después empieza nuevamente a bajar. Entonces tenemos un sesgo a la sobrevaluación del peso y eso tiene incidencia, me parece, y hay algunos casos de éxitos argentinos, el tema del vino, por ejemplo, que utilizaron el periodo, la ventana de tipo de cambio alto para instalarse y luego se quedaron, y creo que tener esas ventanas de tipo de cambio competitivo ayudan para, entre otras cosas, diversificar las exportaciones. Nosotros exportamos poco y pocas cosas. Entonces, tener un momento donde el tipo de cambio nos dé esa ventana, más allá de todas las otras cosas que inciden sobre la competitividad, sí puede ser una ayuda en un momento donde necesitamos duplicar las exportaciones. ¿Hay sectores que necesitan un cambio distinto? Roberto. Sí, y seguramente los sectores menos competitivos, más rezagados, y no son solamente sectores industriales, también hay sectores de servicios, de software y demás que por ahí necesitan un tipo de cambio, y las nunca bien ponderadas economías regionales, donde los problemas estructurales, la logística que Fernando comentaba, tema de transporte y demás, se hacen sentir, y entonces
es como un contrasentido. Usted tiene las mejores condiciones agroecológicas mundiales, tiene la tecnología, pero el poncho no aparece, dicho de manera campera. O sea, ahí el tipo de cambio juega un rol importante, básicamente comprando tiempo para hacer la reconversión productiva. ¿Y cuánto dejamos que el Estado se meta en ese dólar? ¿Lo dejamos flotar libremente, Victoria? Bueno, yo creo que tener un tipo de cambio administrado a veces no está mal, que haya un Estado justamente al haber favorecidos y desfavorecido con el tipo de cambio, con el valor del tipo de cambio, no está mal. Pero para favorecer a quiénes. Claro, el problema es a quién favoreces. Hoy Argentina vuelve a tener un tipo de cambio un poco atrasado. Bueno, ahora ajusta un poco, pero eso te afecta desde al turismo, porque Argentina vuelve a ser un país caro, a las economías regionales. Entonces, ¿qué hacemos? Pero si subís el tipo de cambio vas a tener más inflación, vas a afectar seguramente el poder adquisitivo de la gente. Entonces, la verdad es que... No solo para adentro, a veces viene el turista y se encuentra con que está caro, incluso para el que viene con dólares. Claro, yo creo que el problema de la Argentina no es el tipo de cambio. El tipo de cambio es un reflejo de todos los otros, de todas las otras dificultades estructurales que tiene el país. Si Argentina tuviera un buen sistema de infraestructura y el costo logístico fuera más barato, quizás las economías regionales no estarían protestando tanto por el tipo de cambio, porque les sería más barato transportar el producto desde Misiones a Buenos Aires o desde Jujuy al puerto de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué lugar le damos, Fernando, a la intervención del Estado en esto? Bueno, el Estado influye, aunque no quiera intervenir, si tiene, por ejemplo, un déficit fiscal muy grande, va a tener consecuencias. De nuevo, el tipo de cambio es una variable macroeconómica, entonces está determinado por variables macroeconómicas. Es importante una cosa señalar de lo que dije yo recién. Uno puede pensar a nivel de acuerdos sectoriales, como se ha pensado en la Argentina, de tratar de compensar problemas con el tipo de cambio. Mi recomendación es, no lo vas a hacer. ¿Y eso por qué? Y porque mientras las diferenciales de productividad que vos podés lograr con acuerdos sectoriales son de una orden de magnitud, vamos a decir del 5 al 20%, YPF dice que todo el acuerdo de vaca muerta implica 5% de acuerdo de los costos, los acuerdos sectoriales van por la escalera, el tipo de cambio va por el ascensor. Es decir, cualquier desalineamiento del tipo de cambio te come muy rápidamente cualquier ganancia de productividad que vos quieras hacer. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tema del tipo de cambio. ¿Qué pasa, Roberto, con las altas tasas de interés? ¿Eso también no contribuye al desarrollo? A ver, en general este es un país que no está demasiado con una alta exposición crediticia, con lo cual los rangos de consumo tienen no demasiado que ver con los rasgos de la tasa de interés. De todas maneras, en el mediano y largo plazo eso se siente, es decir, no solo se siente, sino que además genera una expectativa no del todo positiva en términos de inversión. Y siempre está la alternativa de corto plazo financiera. Entonces, desde ese punto de vista, tasas altas de interés son el precondicionante para tener alguna estabilidad macro y después sí pensar en los temas estructurales y crecer sobre una base macros más sólida. Me parece que estamos por esa etapa todavía. Hay otro efecto también de las tasas altas que no hay que descuidar, que es todo el mercado especulativo que se genera, la cantidad de plata que hoy debería ir a inversión productiva y termina yendo a inversión financiera. Y en la cuestión del consumo, ¿cuánto influye? No solamente pensando en el mercado externo, un poco más en el mercado interno. ¿Qué pasa con eso, Fernando? Bueno, naturalmente, es producto de lo que nosotros llamamos la absorción doméstica. En última instancia es la cuestión de nuevo, la política fiscal, del nivel de consumo. Es una contrapartida, es un precio relativo que es la contrapartida de niveles de gasto doméstico, bajo determinadas circunstancias. De nuevo, uno puede pensar en eso de una manera tranqui, o sea, mirándolo como una evolución. El sistema de flotación que tenemos nosotros, yo creo que toma distancia de no tratar de dejar que los precios eventualmente se determinen. Hay elementos de desequilibrios estructurales que básicamente son el ingreso de capitales del sector público y el ingreso de capitales del sector privado, que son determinantes a la hora de ponerte una presión a un desalineamiento del tipo de cambio. Y ese es el problema básico acá, ¿no? ¿Qué conclusiones vamos sacando, Eduardo? ¿Compro o no compro? No. En general, ¿qué conclusiones? Es muy difícil basar tu estrategia de desarrollo en el tipo de cambio, eso está claro. No lo puedes tener
alto por mucho tiempo, tiene efectos colaterales. No todos los sectores, si vos les subís el tipo de cambio, van a salir a exportar, porque hay que después desarrollar los productos. No sé si hoy subiéramos el tipo de cambio, si rápidamente aumentaríamos las exportaciones. Seguramente lo que pasaría es que importaríamos menos y tendríamos posiblemente algún impacto recesivo. Así que no está tan claro que el tipo de cambio sea el instrumento. También es cierto que con un tipo de cambio subvaluado uno castiga las exportaciones y entonces enfrentamos un problema que en el desarrollo argentino es medio crucial y recurrente, que es que para crecer necesitamos importar, para pagar las importaciones necesitamos divisas, o sea, necesitamos exportar. En el interregno nos endeudamos, pero no podemos endeudar por siempre. Me parece que ahí hay una pregunta que vale la pena dejar para el próximo bloque, que es cómo hacemos para aumentar las exportaciones, con tipo de cambio o con cualquier otra cosa. ¿Cómo hacemos para diversificar las exportaciones? Es un poco la pregunta de la cual partíamos. ¿Cómo hacemos para vender algo más que lo que estamos vendiendo ahora? Y me parece que es esencial para desarrollarnos a largo plazo. Bueno, algunas cosas que se van dando para sacar el país adelante. Quizás en el próximo bloque encontramos alguna respuesta acá en Porvenir. Ya saben, nos gusta mucho recibir sus mensajes en nuestras redes sociales, comentarios, críticas, propuestas, lo que a ustedes se les ocurra. Y para eso en Facebook estamos en TV Pública Argentina, Twitter e Instagram, @TV_Pública, siempre con el hashtag Porvenir, y en la web www.tvpublica.com.ar. Y si pudiéramos pensar en 3 grandes deudas de la Argentina para llegar al desarrollo, la pregunta es ¿cuáles serían? Y para eso nos va a responder Daniel Heyman, doctor en Economía. A ver. Una deuda ha sido ciertamente la macroeconomía. El crecimiento productivo requiere comprar bienes en el exterior. Ahora, hay que financiar ese gasto. Se puede por un tiempo hacerlo con endeudamiento, pero eso es un recurso que por tiempo limitado. Por eso el crecimiento de las exportaciones es un elemento crítico para generar las condiciones de entorno para que la economía pueda crecer. El segundo gran aspecto es la generación y el aprovechamiento de oportunidades productivas. Actividades que son fermento de cambio tecnológico, innovación y por ese camino aumento de la productividad, y actividades que generan empleo. El tercer aspecto es el distributivo. En la Argentina, cuando uno se olvida de la distribución de ingresos se lo recuerda rápido. Es muy importante tener un balance distributivo, de nuevo, como objetivo en sí, pero también como elemento de, por así decirlo, previsibilidad y estabilidad para el crecimiento. ¿Y podríamos efectivamente desarrollarnos ahora, Fernando? Yo creo que sí, digamos, siempre, bueno, empezamos el programa de esa manera, me parece. Lo que yo creo que tenemos que entender mejor son las brechas que tenemos, o sea, las distancias respecto de lo que serían, no pensar de que tenemos todo, sino de pensar, medir mejor un poquito qué es lo que nos falta. ¿Pero hay algo que haya cambiado ahora? No, ahora no, porque estas cosas van modificándose lentamente. Los problemas que recién Daniel Heyman mencionaba los tenemos desde hace mucho tiempo, han estado viviendo con nosotros. Me parece que ahí tenemos que estar pensando, como él decía, en el tema exportador como un tema prioritario, para poder financiar nuestro propio crecimiento y los temas de tecnología y el tema de empleo y distributivo. ¿Victoria, hay consenso? Creo que en algunas cosas sí hay consenso. Igual yo nos veo que estamos todavía muy lejos del desarrollo, en todos los sentidos. Ni siquiera hay consensos políticos ni la continuidad que se necesita política para lograrlo. El tema financiero es cierto. Nosotros tenemos una ley de entidades financieras que es de la época de la dictadura y que en la Argentina no se ha cambiado, y que el negocio bancario hoy está orientado al consumo y no está orientado a la inversión productiva, a la innovación, a la tecnología. Entonces, el consenso va más allá de decir
de estar de acuerdo entre todos por dónde pasa el desarrollo. El consenso es, bueno, ¿qué vamos a poner cada uno de todos los actores de la economía para contribuir a ese desarrollo? ¿No hay, Roberto, esperanza de consenso por el momento o sí? Sí, yo creo que hay algún inicio en esa dirección. A mí me parece que el consenso y la palabra desarrollo tiene que ver, y engancho con el tema de exportaciones, con un poco el cambio en la estructura productiva. En el fondo vamos a exportar lo que producimos y vamos a importar lo que no producimos complementariamente, para decirlo de manera muy directa. Y entonces ese cambio de estructura productiva es un tema que tiene la dinámica de los bosques. Crece muy lento, no se escucha y cuando se rompe uno se da cuenta. Y eso es instantáneo o lleva a corto plazo. ¿Qué señales tiene uno hoy? Y hay un incipiente proceso de inversión. Hay un incipiente proceso de inversión con datos preliminares de algunas cosas que tienen que ver con bioenergía, con energía en general muy potente, y después hay manchones, tratando de rearmar el esquema productivo local. Y hay una tensión que seguramente va a aflorar mucho más en un futuro próximo, que tiene que ver con los consensos o no respecto a los mecanismos de promoción que sustentan la estructura actual o la nueva estructura que se está gestando. Y es ahí donde vienen los consensos de qué va a ser el desarrollismo siglo XXI y cuál va a ser la estructura que nos debemos dar para cerrar las 3 brechas que hacía mención el doctor Heyman. Es ahí donde me parece está el meollo de la cuestión. Te agrego una cosita más. Fíjate que todos coincidimos en la importancia de la exportación, ¿no? Que es fundamental para la estabilidad del país, para generar dólares, para el desarrollo, para la innovación, la exportación. Sin embargo, ¿cuáles son las políticas pro exportación que tenemos hoy en la Argentina? O sea, no veo como una política activa, y hace tiempo que no la veo ni en este gobierno ni en el anterior, una política activa pro exportadora. Van a tener 1 minuto cada uno para sacar sus conclusiones. Voy a empezar por Fernando y les aviso, va aumentando a medida que pasan los minutos los años de mala suerte que pueden llegar a tener. No quiero desearles nada, pero esperemos que se pueda llegar al minuto redondo. Fernando. Bueno, voy a ser breve entonces. Ese es un proceso de autodescubrimiento, el proceso de desarrollo. El país tiene que encontrar la forma en la cual tiene que levantar las restricciones que están operando para hacer una economía que le permita saltar un ingreso per cápita más alto. Ese salto hoy en día está vinculado con 3 o 4 elementos, entre los cuales yo mencioné 3, pero podría ser más larga la lista, que son esencialmente infraestructura, profundidad financiera y integración económica en lo que a exportaciones se refiere. Yo en este último tema que estuvimos discutiendo recién, soy más bien optimista en el sentido de que existe un camino de mayor integración regional en América Latina, de complementariedad y de aumento del intercambio en América Latina, que no se había visto antes, que hoy en día está fuera de las cuestiones geopolíticas vinculadas con el ALCA y los Estados Unidos, y que nos van a permitir elevar sustancialmente el nivel de exportaciones intrarregionales. Eso va a darle a la región y a la Argentina en particular un crecimiento y un sesgo hacia la industria bastante importante. Muchas gracias, Victoria. Tu conclusión final. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que Argentina tiene todo para desarrollarse. La verdad que es un país rico, pero es una economía pobre. Pero el problema, a pesar de ser una economía pobre, no es económico. Yo creo que el problema de la Argentina es un problema político, es un problema ético y es un problema de falta de cooperación. Y cuando logremos esas 3 patas resolverlas, creo que vamos a poder recién empezar a pensar en el desarrollo. Y te pongo un solo ejemplo, y que creo que lo dije al principio. En la Argentina cada gobierno que llega con deshacer y arrancar de nuevo. Entonces, el consenso es también el consenso entre los gobiernos. Fíjate que tenemos elecciones todos los años, políticos que ocupan ministerios y cuando agarran cierto expertise en el ministerio, en realidad están pensando en qué cargo político van a ocupar o en hacer política. Están 6 meses, pagamos la sociedad del costo del aprendizaje de esos ministros, porque realmente muchos son ministros que no están capacitados para ser ministros para el cargo al que asumieron, y sin embargo a los 6 meses se fueron y vino otro. Entonces todo eso, toda esa falta de continuidad, los técnicos que llega un gobierno y saca todos los técnicos de los ministerios y trae técnicos nuevos,
no solo aumenta la plantilla, sino que es arrancar de nuevo, empezar de nuevo. Cada uno viene con su librito y con su creencia, como los médicos, como los psicólogos, como todos, pero estamos hablando de la economía y estamos hablando del desarrollo y estamos hablando de la gente. Entonces, me parece que Argentina probó todas las recetas, como dijo Dante Sica, como dijeron todos los OSLAC, probamos todo. Y está claro de que no es un problema de si somos más proteccionistas o más aperturistas, es un problema de que querramos realmente hacer las cosas por el país y no por cada uno de nosotros. Voy a ser breve, dijo Victoria, y se extendió. Roberto, el último minuto. No hago comentarios sobre el tiempo, entonces. Yo creo que hay tres variantes que a mí me permitirían ser levemente optimista. Primero es el qué. Me parece que ahí está en marcha cierto cambio en la estructura productiva. Porque está sobre la mesa el problema y porque hay una cierta cantidad de consensos mínimos. Me parece que la apuesta pasa por repensar un esquema de producción industrializando más lo biológico y complementando los servicios y la vieja matriz industrial, y con el cuidado de un Estado orfebre. El segundo es el quién, ¿no? Y el quién me parece que tiene que ver con algo que se conversó acá, que es un Estado distinto, organizaciones intermedias bottom-up también repensadas, y una camada de niños de 35 a 45 años con arito, mochila, etcétera, etcétera, que en distintos sectores permiten pensar en sangre nueva. El cómo es más difícil, pero no deja de ser interesante que el cómo, después de varias décadas, está enmarcado en un esquema institucional. Discutimos y nos peleamos dentro de un esquema. Hay una reforma en ciernes, va al Parlamento, todo el mundo habla, todo el mundo escucha, y posiblemente si nos damos la posibilidad de escucharnos y lograr algunos consensos mínimos que ya están, infraestructura, logística, educación, cuidado por el 20% de la población que está fuera del mapa, creo que ahí uno tiene alguna levísima esperanza de tener una sociedad distinta. Dijo niños de 35 años. Gracias a los tres por haber estado acá en el programa, por haber participado. Y Eduardo, no sé, hay optimismo y hay pesimismo, no sé bien. No, hay optimismo, hay optimismo. ¿Qué necesitamos? Valor, generar riqueza, dólares y empleo. Para resumir lo que había dicho Daniel en su intervención, y creo que estuvimos hablando un poco de eso. ¿Por qué esta situación, esta oportunidad es distinta? Bueno, está el tema de los consensos sobre la infraestructura, que mencionaron casi todos, y sobre el financiamiento, y se está avanzando sobre eso. Fernando hizo fuerte hincapié en la integración. Ahí hay una gran pregunta si es que la integración nos favorece más de los que nos desfavorece al abrirnos, pero me da la sensación de que hoy la movida es hacia mayor integración. Espero que el mundo nos acompañe, pero esa es una ventana adicional. ¿Qué otra cosa cambió? La conciencia de la falta de consistencia. Lo que decía Victoria, yo creo que nos damos cuenta de que nos bandeamos de un lado para el otro, y por ahí hoy el énfasis en los consensos, en generar visiones compartidas, tiene un poco que ver con el aprendizaje de años anteriores. Roberto mencionaba como cosa nueva el cambio que está viendo en el desarrollo productivo, en el aparato productivo, más innovación y la interacción entre la tecnología y lo primario, que mencionabas como industrializar lo biológico. Yo personalmente pienso que la historia no se repite, o sea que no estamos condenados a nada, y me parece que aprendemos. Mucho de estas cosas que nos pasan en las últimas décadas alimentan la forma en que pensamos el desarrollo futuro. Así que me voy a subir al lado positivo. Creo que algunas de estas pequeñas cosas pueden hacer que esta vez, para variar, aprovechemos la ventana para dar el salto. Me llevo el dato de los niños de 35 años. Muchas gracias a todos por haber participado, y acá seguimos por venir.